Hace 2500 años, un hombre llamado Daniel recibió visiones que revisaron la historia, como si fuese una sucesión de piezas en un tablero. Reinos que se levantan, bestias que dominan, un reloj profético que avanza. Hoy afirmo con seriedad pastoral: 4 profecías de Daniel están convergiendo de una manera que no debemos ignorar. No se trata de sensacionalismo ni de buscar titulares. Se trata de leer las Escrituras con ojos atentos, contrastarlas con la historia y observar qué señales aparecen en nuestra generación. Si hay una palabra que quiero que te lleves desde el principio es esta: discernimiento. Discernimiento que calma el miedo y aviva la esperanza. Permíteme presentarme brevemente. Estudio las Escrituras con foco en la profecía, y acompaño a comunidades que quieren entender cómo hablar a su tiempo, sin caer en el fatalismo. Mi intención en este estudio no es asustarte, sino equiparte. Vamos a recorrer 4 ejes claros del libro de Daniel: la estatua de los imperios, Daniel 2, la cuarta bestia y el cuerno pequeño, Daniel 7, el aumento del conocimiento, Daniel 12:4, y la restauración de Israel en relación con las 70 semanas, Daniel 9. En cada caso explicaré el texto bíblico, lo contrastaré con hechos históricos y señalaré indicadores contemporáneos que hacen plausible una lectura de convergencia en nuestra época. Siempre matizaré: indicadores, señales compatibles, posible cumplimiento, no hecho definitivo. Y siempre recordaré que la soberanía de Dios encierra la historia. Él es quien al final establecerá su reino. Comencemos con la primera de las 4 profecías: la estatua del sueño de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor tuvo su sueño, la visión describía una estatua compuesta por metales distintos: una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y pies en parte de hierro y en parte de barro. Daniel 2. El profeta Daniel interpreta para el rey. Eran reinos que se sucederían. Este pasaje ha sido siempre interpretado por la tradición como una secuencia de imperios que empezaría con Babilonia y avanzaría a través de potencias sucesivas hasta un estado final caracterizado por fragilidad, a pesar de aparente fortaleza, los pies de barro mezclados con hierro. Históricamente, la correspondencia es notable. La cabeza de oro se identifica con Babilonia, la gran potencia en la que sirvió Daniel. La plata con el imperio medo-persa, el bronce con Grecia de Alejandro, el hierro con Roma. Cada una de estas fases dejó huellas claras y transformaciones duraderas: la administración babilónica, las divisiones del imperio persa, la helenización y el helenismo que difundió la cultura griega, y la estructura jurídica y política romana que modeló el Mediterráneo. Pero Daniel no solo describe el pasado. Su visión mira hacia una fase final, una configuración que combina lo fuerte del hierro con lo frágil del barro. ¿Qué puede significar esto para nosotros? Si observamos la historia moderna, hay continuidad con la idea de sucesión y con la aparición de un final, caracterizado por mezcla y fractura. Después del siglo XIX, y sobre todo, tras las 2 guerras mundiales, el mapa político del mundo dejó de ser el de imperios homogéneos y pasó a estar poblado por estados-nación interdependientes, bloques y organizaciones supranacionales. La globalización económica, las alianzas militares y las redes de comunicación han tejido una estructura en la que el poder ya no se exhibe únicamente como el hierro romano de un solo gobernante. Se manifiesta como sistemas complejos, instituciones que actúan conjuntamente y economías entrelazadas. Sin embargo, lo mismo entrelazamiento que fortalece, también muestra fragilidad. Crisis financieras que se propagan de un país a otro, redes de suministro que colapsan por fallos locales, divisiones internas que erosionan la legitimidad de los gobiernos. Es la imagen de los pies, una mezcla de fuerza y debilidad, de aparente estabilidad y vulnerabilidad oculta. Permitamos que algunas señales históricas y contemporáneas concreten esta lectura. Primero, el fin del dominio imperial clásico.
Roma dejó de gobernar de forma unificada, y su legado se fragmentó en reinos y naciones. Segundo, la modernidad y la posmodernidad han producido entidades políticas que cooperan, pero no siempre convergen en un centro único de autoridad. Pensemos en instituciones como la ONU, la Unión Europea, los organismos financieros internacionales. No son imperios con una sola corona, pero ejercen influencia global. Tercero, la tecnología ha hecho que la economía y la seguridad dependan de infraestructuras compartidas, redes eléctricas, sistemas financieros, redes de datos, que si fallan, muestran la fragilidad del conjunto. No estamos necesariamente ante el reinado de un único César, pero sí ante una estructura mundial cuyo poder es real y cuya estabilidad es frágil. Algunos preguntan, ¿significa esto que vivimos en los pies de la estatua? Es una pregunta legítima. Mi respuesta teológica y prudente es, los indicadores encajan con la imagen de una fase final marcada por interdependencia acompañada de fragilidad. Eso no significa que cada detalle del pasado encaje punto por punto con la geopolítica actual, ni que la metáfora termine en un mapa contemporáneo preciso. Daniel ofrece una tipología, la sucesión de reinos y una fase final que mezcla fuerza y debilidad. En nuestra era, la globalización y la fragmentación política son compatibles con esa tipología. Pero cuidado, esa compatibilidad no obliga a afirmar que un único sistema totalitario haya ya tomado forma completa. Lo que sí podemos afirmar con confianza es que el mundo hoy exhibe rasgos que hacen plausible la lectura danielina. Poderes descentralizados pero coordinados, economías entrelazadas, instituciones transnacionales cada vez más influyentes. ¿Qué implica pastoralmente que estemos en la fase de los pies? Varias cosas. Primero, que la seguridad humana colocada en sistemas y en naciones es limitada. La fragilidad es una llamada al evangelicalismo práctico. No ponemos nuestra última esperanza en la política ni en la economía, sino en aquel que funda reinos eternos. Segundo, que la Iglesia está llamada a ser contracultura. Mientras las naciones inventan seguridades humanas, nosotros practicamos la dependencia de Dios, la comunidad intencional y el testimonio coherente. Tercero, que hay urgencia para el discipulado y la preparación espiritual. No para fomentar miedo, sino para cultivar una fe madura capaz de sostener a otros en tiempos complicados. No puedo dejar la imagen de la estatua sin recordar el cierre del pasaje. Mientras los reinos humanos se suceden y se fracturan, hay una roca que no es golpeada por los metales. Esa roca crece hasta hacerse un monte que llena toda la tierra y establece un reino que no será destruido. Daniel 2:44. Esta promesa es la vertical donde debemos colgar toda nuestra interpretación. Por más que identifiquemos etapas y señales, la historia culmina en la soberanía de Dios. La estatua advierte sobre la fragilidad de los sistemas humanos. La roca anuncia la esperanza invencible. Antes de avanzar al siguiente bloque, hazte una pregunta honesta. ¿En qué construyes tu seguridad diaria? ¿En la economía, en la política, en la tecnología, o en la fidelidad de Dios y la comunidad de fe? Daniel no ofrece simplemente predicciones, ofrece una orientación para la vida. Si la generación en la que vives puede estar presenciando la fase final de la estatua, entonces la tarea de la Iglesia es clara. Aprender a vivir de otra manera ahora, siendo luz y sal, mostrando que la roca sostiene cuando todo lo demás tiembla. Si esto te está aportando claridad y quieres seguir profundizando conmigo en las otras profecías que Daniel presentó, apóyalo con un like y suscríbete. De esa forma podrás volver a estos estudios y compartirlos con otros que necesitan esta mirada bíblica sobre la historia. Pasamos ahora a la segunda profecía, la visión de las bestias en Daniel 7, donde la imagen cambia del metal a lo vivo, y el escenario profético se vuelve aún más simbólico y agudo. En la primera visión la historia aparecía como una estatua.
Aquí nos enfrentamos a animales que emergen del mar. Cada uno representa un imperio con rasgos característicos, y finalmente a una cuarta bestia, aterradora y diferente a las demás, con dientes de hierro y 10 cuernos. De esos cuernos surge otro cuerno, pequeño a la vista, pero con ojos y boca que hablaban grandes cosas y que sustituía a 3 de los cuernos originales. La lectura tradicional interpreta las bestias como una relectura de la secuencia imperial. Las bestias primeras corresponden a los mismos imperios que en la estatua, pero la cuarta bestia y el cuerno pequeño reciben especial énfasis porque despliegan una dimensión de poder que no solo conquista territorios, sino que pretende dominar las normas, cambiar tiempos y perseguir al pueblo santo. La peculiaridad en Daniel 7 es que la visión combina elementos políticos con ataque a la fe y con pretensiones de autosoberanía. Además, el juicio siempre aparece. Los tronos se establecen, el anciano de días juzga, y el reino del Altísimo es dado al pueblo de los santos. Al llevar esta imagen al mundo contemporáneo, debemos ser muy cuidadosos. No se nos permite, ni teológicamente ni por prudencia, identificar a personas concretas como el anticristo, ni tampoco caer en teorías conspirativas que sustituyan la interpretación responsable. Lo que sí podemos hacer es identificar tendencias que encajan con la figura de la cuarta bestia y con el cuerno pequeño. La centralización del poder en sistemas que trascienden fronteras, la capacidad de imponer normas globales y, muy relevante, el uso de estructuras para silenciar, marginar o presionar la libertad de conciencia de la comunidad creyente. ¿Cuáles son los indicadores actuales que, con cautela, podemos poner junto a la imagen de la cuarta bestia y su cuerno? Permíteme destacar algunos con tono analítico más que acusatorio. Primero, el desarrollo de instituciones y alianzas que buscan normas globales para economía, salud, tecnología y cultura. Estas instituciones no son inherentemente malas. Muchas han nacido para cooperación y bienestar, pero cuando esas estructuras adquieren autoridad para imponer estándares que afectan la libertad religiosa, la soberanía nacional y la conciencia individual, surge el peligro que Daniel advirtió, un poder que no respeta el lugar de Dios en la vida humana. Segundo, la digitalización de la economía y la gobernanza abre posibilidades inéditas de coordinación y control, sistemas de identificación, pagos digitales, interoperabilidad entre plataformas que pueden condicionar acceso a servicios. No afirmo que esto sea en sí mismo la materialización del cuerno, sino que es un contexto donde el ejercicio del poder puede volverse más totalizante. Tercero, la cultura globalizada y los medios masivos pueden homogeneizar valores y presionar a minorías religiosas a ceder o a reformular su testimonio para permanecer dentro de la norma cultural dominante. Estas presiones ya han producido episodios concretos. Leyes sobre expresión religiosa en ciertos países, sanciones económicas que afectan a comunidades, debates públicos en los que la conciencia cristiana queda en posición defensiva. Aquí la lectura profética nos exige dos actitudes. Primero, no entrar en pánico. Segundo, no caer en ingenuidad. El llamado es a estar alertas, a proteger la libertad de la Iglesia para proclamar el Evangelio y a cultivar comunidades donde la fe se viva con integridad. Un elemento muy importante en Daniel 7 es el número 10. Los 10 cuernos que representan reinos o divisiones que surgen de la cuarta bestia. Este detalle ha generado múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos han pensado en 10 reinos literales, otros en 10 principios, coaliciones o estructuras. Lo prudente es tomar la imagen como indicativa de pluralidad dentro de un sistema que pretende unidad. En otras palabras, no hablamos de un monarca mundial único y sencillo, sino de un conglomerado de poderes que, coordinados, ejercen influencia global. Esa coordinación puede ser política, económica, tecnológica o cultural,
Y dentro de esa coalición emerge una figura que tiene ambiciones de centralizar y controlar. Antes de que desarrollemos más esta línea, quiero detenerme en una observación teológica clave. Daniel no solo muestra amenaza, también anticipa juicio y vindicación. Tras la aparición del cuerno que ataca a los santos, el libro nos presenta la escena del juicio, donde la autoridad usurpadora es puesta bajo juicio por el anciano de días. Lo que Daniel anuncia, por tanto, no es únicamente un relato de oscuridad, sino un relato que culmina en justicia y restauración. Esto nos da esperanza y una base para la ética cristiana. Resistir el poder que oprime, permanecer fiel en la prueba y confiar en la justicia definitiva de Dios. He señalado ya algunos indicadores contemporáneos que merecen nuestra atención. A continuación, en el desarrollo que sigue, examinaremos con más detalle cómo tecnologías específicas, no como conspiración, sino como herramientas con potencial tanto para bien como para abuso, crean condiciones inéditas para la coordinación global, sistemas financieros digitales, identidades electrónicas, redes de datos que facilitan la vigilancia. No saltaremos a conclusiones apresuradas. Analizaremos cómo estas infraestructuras pueden ser utilizadas legítimamente y en qué puntos requieren una respuesta ética y comunitaria por parte de los creyentes. Dejaré planteadas preguntas que debemos responder en comunidad. ¿Cómo proteger la libertad religiosa en un mundo interconectado? ¿Cómo testificar cuando las normas culturales presionan para que los cristianos se acomoden? ¿Qué prácticas comunitarias fortalecen a la Iglesia frente a estas presiones? Mientras contemplas estas preguntas, recuerda que la profecía no es un puzzle para ganar por curiosidad intelectual. Es un llamado a vivir de modo distinto. Daniel vio visiones no para asustar, sino para orientar la fe y la conducta de un pueblo que debe mantenerse fiel en medio de imperios. Nuestra tarea ahora es aprender de esas visiones, identificar los signos con humildad, prepararnos con santidad y testimoniar con valentía. En este punto hemos desarrollado la primera profecía, la estatua, en profundidad, y hemos introducido la segunda, la cuarta bestia, comenzando a trazar indicadores contemporáneos. La tensión se acumula. Por un lado, un mundo cada vez más interdependiente y tecnológicamente capaz. Por otro, una iglesia llamada a cada vez más fidelidad. En las próximas secciones exploraremos con más detalle el papel del aumento del conocimiento en Daniel 12:4 y la sorprendente restauración de Israel en el siglo XX, como señales que, unidas, dibujan un escenario de convergencia profética. Pero antes de seguir, quiero que permanezcas atento a cómo cada una de estas líneas se entrelaza. La fragilidad de los pies, la centralización operativa de la bestia, la aceleración del conocimiento y la reaparición de Israel en el mapa profético. Son 4 pistas que juntas configuran un retrato de nuestra generación. Sigamos adelante mirando la tercera pista que Daniel dejó para nuestra generación: el aumento del conocimiento. En uno de los pasajes más enigmáticos del capítulo final, el ángel le dice a Daniel que muchos correrán de aquí para allá y aumentará el conocimiento. Daniel 12:4. Ese enunciado breve ha sido interpretado de distintas maneras. Algunos lo vieron como un aumento de curiosidad intelectual en los tiempos finales, otros como desplazamientos acelerados de personas. Y hoy podemos reconocer ambos fenómenos, unidos como nunca antes por la tecnología. Aquí no estamos ante una mera predicción curiosa. Se trata de una descripción de una condición humana que transforma la manera en que se organiza la sociedad, el poder y la propia vida religiosa. Para entender bien lo que significa este aumento del conocimiento, conviene ubicarlo en su contexto inmediato. Daniel está recibiendo revelaciones sobre lo que acontecerá hasta el fin: guerra, tribulación, y sin embargo, la promesa del juicio de Dios. El mandato de sellar el libro hasta el tiempo del fin conecta con la idea de que estas cosas serían comprensibles en un momento preciso de la historia. Desde la perspectiva exegética, el texto sugiere que al acercarse el fin,
la información se multiplicará y estará disponible con una intensidad inédita. Ahora que vivimos en la era digital, ese enunciado nos golpea con fuerza. ¿Qué significa que el conocimiento aumente hasta niveles que permiten coordinación global instantánea, manipulación genética, inteligencia artificial, redes financieras casi instantáneas y transmisión de imágenes en tiempo real a todo el planeta? La historia ofrece evidencias progresivas. La imprenta, la ciencia moderna, el transporte por vapor y por avión, la telecomunicación, el ordenador, Internet. Cada una de estas etapas multiplicó el acceso a la información y la capacidad de conectar a las personas a escala global. Pero en las últimas décadas, el salto ha sido exponencial. Hoy cualquiera con un teléfono inteligente puede acceder a bibliotecas enteras, coordinar movimientos económicos, participar en redes políticas y comunicar ideas que cruzan fronteras en segundos. La ciencia ha descifrado el ADN, ha manipulado genes, ha creado algoritmos que aprenden, y ha puesto en manos de actores privados y públicos herramientas capaces de reconfigurar industrias enteras. En paralelo, la velocidad con que se producen e interpretan noticias, verdaderas o no, ha convertido la opinión pública en un campo de alta volatilidad. ¿Es esto entonces una neutralidad técnica que solo facilita el bien? No es tan simple. El libro de Daniel no sataniza el conocimiento. Más bien describe un contexto donde el saber se vuelve un factor decisivo en la organización del poder. Cuando el conocimiento se concentra sin controles éticos y sin rendición de cuentas, puede facilitar formas de coordinación que aglutinan influencia y reducen márgenes de libertad. Pensemos en sistemas de identificación digital interoperables que conectan historial bancario, salud y redes sociales, en algoritmos de score que condicionan oportunidades, en plataformas que deciden qué contenido llega a millones, en capacidad de vigilancia que supera cualquier precedente histórico. Esos son instrumentos que pueden servir para el bien, pero que también pueden convertirse en palancas para centralizar autoridad y presionar a quienes discrepan. Quiero subrayar algo muy importante. No todo lo que Daniel anuncia aquí debe leerse como un vaticinio de maldad tecnológica. La misma escritura muestra que el incremento del conocimiento sirve para reconstruir y edificar. La imprenta permitió que las escrituras se difundieran con nuevas posibilidades. La radio y la televisión fueron herramientas de evangelización. Hoy Internet multiplica oportunidades de discipulado. La diferencia crucial está en qué prioridades guían el uso de ese conocimiento. ¿Se usará para expandir la verdad y la justicia, o para consolidar sistemas que sustituyan la soberanía de Dios por normas humanas absolutas? Por eso la lectura profética requiere dos movimientos: diagnóstico y respuesta. El diagnóstico es reconocer cómo la convergencia de redes, algoritmos, big data, comercio digital y vigilancia crea un entorno apto para que emergencias coordinadas a escala global tengan mayor impacto. El segundo movimiento es la respuesta cristiana. No ingenuidad ni rechazo acrítico, sino sabiduría para incidir éticamente en la cultura tecnológica y fortaleza para preservar espacios de libertad religiosa y conciencia. Veamos indicadores concretos que merecen atención sin caer en alarmismo. Sistemas financieros digitales que facilitan el control de flujos monetarios. Identificación electrónica vinculada a servicios esenciales. Interoperabilidad entre plataformas estatales y privadas. Sistemas de reputación social en algunos países que condicionan acceso a bienes. Tecnologías biométricas que permiten identificar y trazar movimientos. Inteligencia artificial que automatiza decisiones con efectos sobre empleo y libertad. Sumemos a esto una infraestructura global de comunicaciones y satélites que hace posible una coordinación operativa de gran alcance. Ninguno de estos desarrollos es en sí mismo la consumación profética, pero todos ellos configuran un medio
en el que la centralización descrita en Daniel 7 puede encontrar soporte operativo. Dicho con claridad pastoral, la tecnología puede ser utilizada tanto para cuidar a la humanidad como para coartar su libertad espiritual. Frente a esa realidad, ¿qué postura cristiana proponemos? Primero, presencia crítica. La Iglesia debe estar presente en los debates sobre ética tecnológica, participación ciudadana y políticas públicas. No podemos delegar únicamente a expertos la definición de normas que afectarán la libertad religiosa, si después quedamos fuera de la conversación. Segundo, alfabetización digital. Formar creyentes no solo en doctrina espiritual, sino en competencias para entender el impacto social de la tecnología, desde la privacidad hasta la economía digital. Tercero, resiliencia comunitaria. Construir redes de cuidado locales donde la provisión y la solidaridad no dependan completamente de sistemas externos. Esto no significa volver a una era sin tecnología, sino crear comunidades que puedan sostener el testimonio cristiano, aun cuando las plataformas o los incentivos culturales presionen para su conformidad. Permanece una pregunta inquietante. ¿Podría el aumento del conocimiento facilitar que el sistema profetizado por Daniel se consolide? Es una posibilidad que hay que considerar con responsabilidad teológica. El conocimiento y las herramientas asociadas hacen viable una coordinación global impensable hace un siglo. Eso significa que las condiciones para el ejercicio de un poder amplio y articulado existen hoy de modo distinto. Pero la existencia de condiciones no es idéntica a la consumación. Daniel 12 nos advierte y nos prepara. No nos da la ubicación exacta del evento final. Por eso mantenemos una prudente distinción entre lo plausible y lo definitivo. Avanza el tejido profético cuando cruzamos esta tercera pista con la cuarta. La restauración de Israel y el reinicio del reloj profético. El capítulo 9 de Daniel contiene quizás la profecía más debatida de todo el libro. Las 70 semanas. Interpretada clásicamente como 70 semanas de años, es decir, 490 años, la profecía se lee como un plazo dado al pueblo y a la ciudad santa para cumplir propósitos como poner fin a la transgresión, expulsar el pecado y sellar visión y profecía. Daniel 9:24. Historiadores y teólogos han discutido largamente cuál es el punto de partida exacto de esas semanas y cómo encajan con la vida de Jesús, con el segundo templo y con acontecimientos posteriores. Hay interpretaciones que ubican el cumplimiento pleno en el ministerio de Cristo, y otras que ven en esas semanas un esquema con relevancia futura, incluso con un lapso de interrupción entre las semanas 69 y 70. Más allá de las minucias exegéticas, en las que no nos pondremos dogmáticos, hay un hecho histórico innegable que funciona como marcador profético. El pueblo de Israel, disperso por casi 2000 años, se consolida nuevamente como nación política en el siglo XX. En 1948 se declara el Estado de Israel. En 1967 se produce un giro decisivo con la Guerra de los 6 días, que trae al centro del debate el control de Jerusalén. Estas fechas no son meros hitos geopolíticos. Para la lectura bíblica, retoman una línea profética que coloca a Israel, y más específicamente, a Jerusalén como epicentro de señales escatológicas. Es necesario subrayar varias advertencias al tratar este tema. Primero, el regreso del pueblo judío a su tierra no puede leerse únicamente en clave política. Es un fenómeno con dimensiones espirituales, humanas y trágicas a la vez. Las razones históricas, los movimientos sionistas, los dramas del antisemitismo y las decisiones políticas internacionales se interrelacionan con un cumplimiento que, desde la perspectiva de la Escritura, tiene una significación teológica. Segundo, no debemos instrumentalizar a Israel para fines partidistas modernos. La Escritura llama a la Iglesia a orar por la paz de Jerusalén, Salmo 122, y a reconocer que la restauración es una señal, pero también pide sensibilidad pastoral ante el sufrimiento humano,
y una firme oposición a la xenofobia o a la teología que contradiga el mensaje del Evangelio. Tercero, en la interpretación profética debe mantenerse la humildad. Hay líneas claras, pero también interrogantes hermenéuticos que justifican cautela. Dicho esto, ¿por qué la restauración de Israel intensifica la lectura de que el fin puede estar cercano? Porque muchas líneas proféticas se entrelazan alrededor de Jerusalén. La profecía sobre la abominación desoladora, mencionada por el propio Jesús en Mateo 24. El papel de la ciudad santa en visiones apocalípticas y el reinicio de actos de sacrificio o señales religiosas que, en la imaginación bíblica, marcan puntos límites. Cuando una nación que había sido prácticamente anulada como entidad política por siglos reaparece y recupera control sobre parte de su capital histórica, se reactiva una conversación profética que muchos sostienen como indicativa de que el reloj escatológico ha avanzado en su marcha. Aquí hay que ser claros. No afirmamos que 1948 o 1967 sean por sí solos la prueba definitiva. Más bien decimos que son indicadores fuertes y nuevos en la historia humana que requieren ser tomados en cuenta. Que Israel exista como nación no invalida ninguna interpretación cristiana correcta del Evangelio. Al contrario, para muchas tradiciones evangélicas, es una señal que llama a la atención pastoral. La historia bíblica sigue siendo relevante para entender el presente. También implica desafíos prácticos. La geopolítica de la región, la sensibilidad de diferentes confesiones religiosas y la posibilidad de que acontecimientos centrados en Jerusalén desencadenen respuestas internacionales de gran alcance. Cuando entrelazamos las 4 piezas, los pies de la estatua, la cuarta bestia y su cuerno, el aumento del conocimiento y la restauración de Israel, obtenemos una foto más compleja y más inquietante. Un mundo fragmentado pero profundamente interconectado, con herramientas técnicas capaces de coordinar y controlar a gran escala, y con un foco geopolítico que vuelve a estar en Jerusalén. Esa convergencia de factores no prueba automáticamente que se ha desatado el clímax final, pero sí nos coloca en una generación donde las condiciones que Daniel describe parecen más realizables que en cualquier otra época. Es fundamental en este punto traer a colación las advertencias de Jesús sobre los dolores de parto y las señales previas a su venida. Mateo 24. Jesús habló de guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, persecución, falsos cristos, y de una abominación en el lugar santo como indicios que precederán al fin. Observa cómo esas palabras encajan con lo que hemos discutido. Tensiones geopolíticas, catástrofes naturales en aumento, persecución de creyentes en diversos países, y una posible concentración de poder que puede oprimir la libertad religiosa. Jesús, como Daniel, no quería producir pánico, sino preparar. Habló de velar y orar, de mantenerse firme en la fe y de testificar hasta el fin. Al acercarnos al clímax profético descrito por Daniel, la piedra que se desprende sin intervención humana y que destruye la estatua para establecer un reino eterno, debemos sostener una doble convicción: la urgencia de estar preparados y la certeza de que la última palabra pertenece a Dios. La roca que aplasta los metales simboliza un acto soberano que no depende de maniobras humanas. No es un golpe de suerte ni un plan político exitoso. Es la intervención divina que inaugura un reinado de justicia. Esa enseñanza debe transformar nuestra agenda espiritual. Mientras interpretamos signos y nos mantenemos alertas, nuestra prioridad pastoral es cultivar una fe que resista la tentación del miedo y que sea un canal de esperanza y de obra misionera. Llegado este punto, es imprescindible concretar aplicaciones prácticas y pastorales para la comunidad creyente. La profecía, correctamente entendida, no es un fin en sí misma, sino un motor de santidad y misión. Propongo varias acciones concretas que pueden ayudar a las iglesias y a los creyentes individuales a navegar una época de convergencia profética. 1. Formación sólida en escritura y doctrina.
No podemos sostener un testimonio creíble si nuestra fe está basada en rumores o en lecturas superficiales. Estudiar Daniel y los evangelios con métodos responsables ayuda a distinguir entre lo esencial y lo accesorio. La alfabetización bíblica fortalece el discernimiento. 2. Vida de oración e intercesión sostenida. Jesús no plantea la vigilancia sin oración. La oración comunitaria que intercede por la ciudad, por la iglesia perseguida y por los líderes, tiene un efecto formativo y operativo en la comunidad de fe. Esto no sustituye la acción pública, pero la sostiene. 3. Comunidad resiliente. Fortalecer las redes de apoyo local. Familias que se conocen y se cuidan. Congregaciones que practican la hospitalidad y que forman microeconomías de ayuda mutua. Cuando los sistemas externos fallan o presionan, la iglesia que ha cultivado interdependencia es un refugio efectivo. 4. Capacitación ética en tecnología. Las iglesias deben dialogar con profesionales en informática, ética, economía digital y derecho para entender los riesgos y proponer alternativas y resistencias éticas ante medidas que vulneren la libertad religiosa. 5. Testimonio público y defensa de la libertad de conciencia. Ser una voz en el espacio público que defienda el derecho de cada persona a vivir conforme a sus convicciones, sin renunciar a la verdad del Evangelio. Esto incluye participar en debates legislativos y en coaliciones que protejan derechos fundamentales. 6. Priorizar el evangelismo y el discipulado. Si la historia acelera, la urgencia misionera se acrecienta. No de un modo temeroso, sino con la convicción de que cada vida importa eternamente. La iglesia debe ser la semilla que anuncia el reino presente y futuro. 7. Disciplina personal de santidad y preparación espiritual. Arrepentimiento, confesión, obediencia a la palabra y manifestaciones prácticas de amor al prójimo deben ser los signos visibles de una comunidad que espera y actúa. Permitidme ampliar un poco cómo estas medidas se pueden llevar a la práctica en la vida cotidiana de una iglesia. Crear grupos de estudio sobre profecía que combinen exégesis bíblica con datos históricos. Programar jornadas formativas sobre privacidad digital y economía alternativa. Desarrollar ministerios de apoyo a familias en crisis. Establecer equipos de intercesión que acompañen a la misión exterior. Cultivar seminarios de ética tecnológica abiertos a profesionales y a jóvenes. Mantener espacios de diálogo interreligioso que promuevan la paz y protejan a las minorías religiosas. Todas estas acciones desarrollan una iglesia robusta y lúcida que no se deja dominar por la narrativa del miedo, sino que practica la esperanza activa. En este punto conviene recordar una vez más el equilibrio pastoral que exige el tema. Urgencia sin pánico. Exégesis sin fanatismo. Testimonio sin triunfalismo. La enseñanza de Daniel no es una invitación a la paranoia, sino a la sobriedad espiritual. Vivir con la conciencia de que la historia tiene un fin no debe paralizarnos. Debe impulsarnos a amar más y a servir mejor. La historia profética culmina con una imagen que no es abstracta. Una piedra que quiebra los ídolos del hombre y crece hasta llenar la tierra. Un reino humano transformado por la presencia de Dios. Esa piedra no es el producto de una estrategia humana, sino la acción definitiva del Creador. En términos pastorales, esa certeza configura nuestra esperanza escatológica. No nos resignamos al mundo tal como es, porque la meta última es la instauración de justicia y de paz. Esa perspectiva nos da fuerza para resistir las presiones del poder, para cuidar a los marginados y para proclamar con claridad el Evangelio. A pocos metros del clímax profético, la figura de Jesús resulta central. Él mismo recita y amplifica las advertencias sobre señales y dolores de parto, y su llamada es siempre a la vigilancia piadosa. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 24:42. No se trata de mantener a los creyentes en un estado de nerviosismo permanente, sino en un estado de preparación espiritual que se manifiesta en la fidelidad diaria, obedecer la palabra,
amar al prójimo, cuidar la integridad personal y corporativa, ser sal y luz en contextos difíciles. Muchas personas hoy se sienten confundidas o temerosas ante la convergencia de señales que hemos descrito. Si te encuentras en esa posición, una palabra pastoral práctica: no te aísles en la ansiedad. Busca comunidad. Habla con líderes que combinen formación bíblica con sensibilidad contextual. No consumas información en exceso sin filtros. La sobreexposición a noticias de crisis puede distorsionar la percepción espiritual. Dedica tiempo diario a la lectura bíblica y a la oración, y pregunta a Dios por sabiduría para discernir su voluntad en medio de los hechos. También hay una invitación clara para la acción misionera. La urgencia profética debe conducirnos a la compasión evangelística. No es un llamado a manipular emociones, sino a ofrecer a quienes buscan respuestas una esperanza anclada en la persona de Cristo. La proclamación del Evangelio no pierde autoridad por la seriedad de los tiempos. Al contrario, adquiere relevancia. Ante la fragilidad de los sistemas humanos, la oferta de la roca es exacta y necesaria. Quisiera añadir unas palabras sobre el trato con aquellos que, por distintas razones, se sienten atraídos por interpretaciones extremas o conspirativas. La Iglesia debe ser lugar de escucha y corrección amorosa. Escuchar el miedo que subyace en muchas teorías, y ofrecer una catequesis sólida que distinga entre lo que la Escritura afirma con claridad y lo que pertenece al terreno de la especulación. La compasión y la corrección teológica no son mutuamente excluyentes. Ambas son necesarias. Al acercarnos al cierre de este estudio, recapitulemos brevemente la línea argumental, sin volver a repetir textualmente lo ya dicho. Daniel nos ofrece 4 pistas proféticas que apuntan a una época donde los sistemas humanos muestran simultáneamente poder y fragilidad, donde los instrumentos técnicos y el conocimiento multiplicado hacen posible una coordinación global desconocida, donde la restauración de Israel devuelve a Jerusalén un papel central en la agenda profética, y donde, por encima de todo, la soberanía divina garantiza un final restaurador. Ese final no es una garantía automática para quienes se acostumbren a la indiferencia. Es una invitación a la conversión, a la fidelidad y al testimonio activo. Antes de concluir, quiero plantearte 3 preguntas prácticas para que las medites y las lleves a tu comunidad. ¿Dónde pones tu seguridad última? Si tu respuesta automática es la economía, la política, la tecnología o la propia capacidad, considera que la enseñanza profética de Daniel te llama a una reorientación espiritual. ¿Qué pasos concretos está dando tu iglesia para formar creyentes capaces de navegar la era digital con discernimiento y gracia? ¿A quién en tu entorno puedes llevar el mensaje de esperanza esta semana? Identifica a una persona, ora por ella y comparte el Evangelio con simplicidad. Ahora, la llamada final no es a especular sin fruto, sino a actuar con integridad. Cultiva tu relación con Dios, forma tu mente en la Escritura, prepara a tu comunidad para servir y testificar, y mantente atento a las señales sin convertirlas en una obsesión paralizante. La historia puede acelerarse, los sistemas pueden intentar consolidar poder, pero la roca que proviene del cielo aplastará toda pretensión de dominio absoluto. Esa certeza nos da valor espiritual para vivir hoy. Si este estudio te ha sido útil, te invito a compartirlo con alguien que necesite una mirada equilibrada sobre la profecía. Comenta cuál de estas 4 profecías te parece más evidente en tu entorno, y, si quieres profundizar, busca el video recomendado sobre los 7 años finales, donde abordaremos con detalle la figura del cuerno y la abominación desoladora. Terminemos con una bendición que sostenga a la Iglesia en su caminar. Que el Dios de la historia, que domina reinos y tiempos, te conceda discernimiento para ver las señales con humildad, fidelidad para vivir conforme a su palabra y valor para testificar con amor. Que la paz del Señor guarde tu corazón, y que su reino
como esa roca que crece hasta llenar la tierra, sea la esperanza que impulse cada uno de tus días. Amén.